Corte Suprema de Justicia da trámite a solicitud de antejuicio contra 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Registro de casos de COVID-19 supera el 1.000.000 de positivos. Autoridades de salud indican que auditoría continúa y han establecido un nuevo horario para contabilizar los casos diarios. Laboratorios privados tienen hasta el martes para actualizar información sobre casos de COVID-19, dieron a conocer autoridades de salud. Multa impuesta a negocio que organizó fiesta clandestina en carretera El Salvador ya fue pagada. Señoras y señores, llegó el viernes, pero no por ser viernes tenemos menos análisis, al contrario, hoy están, pues la verdad que más interesantes que siempre y que toda esta semana que han sido así. Sandy, muy buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista con la información muy variada que vamos a tener porque aparte del tema del COVID-19 que seguimos reportándoles a ustedes para que sepan cómo está la situación en nuestro país, también hablaremos un poco acerca de ciertos amparos y solicitudes que están pendientes de resolverse. Sí, todo esto de la elección de magistrados de corte y de sala ha generado esta situación, pero ¿cuál es el contexto, Sandy, de lo que ha sucedido? Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia porque los magistrados aceptaron precisamente para su trámite un antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esto por dar a conocer y por otorgar entonces un amparo al Ministerio Público por el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Este 26 de junio, en un pleno extraordinario y con magistrados suplentes, la Corte Suprema de Justicia aceptó para su trámite una solicitud de antejuicio del abogado José Roberto Hernández Guzmán en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. A criterio del abogado Hernández Guzmán, en la sentencia, los magistrados emitieron razonamientos que configuran la posible comisión de actos y hechos que requiere de una investigación. Además, se viola el derecho de presunción a la inocencia y hay interferencia en uno de los organismos del Estado, en este caso, el legislativo. El 6 de mayo de este año, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron amparo definitivo a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. En la resolución, la CC ordenó a los diputados al Congreso de la República excluir del proceso de selección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida. Se pidió la exclusión de algunos candidatos por haber visitado en un hospital privado a un procesado a quien se le vincula con varios casos de corrupción. Como lo establece la ley, la solicitud del retiro de inmunidad será enviada al Congreso de la República, quien ya estableció una comisión pesquisidora conformada por los diputados Luis Rosales, Douglas Rivero y Santiago Nájera, para analizar el proceso de antejuicio y trasladar un informe al Pleno para que se decida si se les retira o no la inmunidad a los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. Y también la Comisión Permanente del Congreso de la República ha sido dado a conocer que al ser notificada respecto a esta situación también sobre el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procedió ya a integrar la comisión pesquisidora para resolver este tema. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, confirmó que ya se integró la comisión pesquisidora para conocer el antejuicio de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La comisión quedó integrada por los diputados Luis Rosales, Douglas Rivero y Santiago Nájera. Y pues como lo establece la ley en el artículo 165, literal H de la Constitución Política de la República y el artículo 18 de la ley en materia de antejuicios, pues entramos a conocer y a integrar la comisión pesquisidora que conocerá este caso, este proceso de antejuicio y que será el encargado de realizar el informe que se brindará ante el Pleno del Congreso. Pues mire, ahora será la comisión pesquisidora la que establezcan su cronograma de trabajo, la metodología que irán a utilizar y los procedimientos
que ellos estarán realizando. Así que serán ellos, los integrantes de esta comisión, los que después de haber sesionado y establecer ellos esa mecánica, pues esos procedimientos, puedan ya dar las declaraciones para ver cuál va a ser el cronograma y las acciones a tomar por parte de la comisión. Bueno, vaya tema, ¿no? Ha acaparado la atención definitivamente durante esta tarde-noche. Y es que mezcla el ámbito jurídico con el ámbito político y ya lo vamos a explicar. Pero mientras tanto, veamos algunos datos importantes de este caso, Sandy. El abogado José Roberto Hernández es el interponente de un recurso de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de 4 magistrados, pero de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, uno se pregunta, porque puede ser, no estoy claro, de los 5 magistrados titulares fueron 4. ¿Quiénes son? Ahí están: Gloria Porras, José Francisco de Matavela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía. La solicitud de antejuicio, ¿por qué fue interpuesta? Bueno, fue interpuesta porque la Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue amparar al Ministerio Público excluyendo a algunos candidatos a magistrados, violentando algunas situaciones, según el interponente de este amparo, que son preceptos constitucionales. El expediente del antejuicio fue remitido ya al Congreso de la República y obviamente también, como nosotros ya lo acabamos de escuchar en este instante por el presidente Alan Rodríguez, fue también ya designados los 3 miembros de esta comisión pesquisidora. Entonces, ¿por qué te decía, Sandy, que este es un proceso tan interesante que mezcla lo jurídico con lo político? Número 1, el balance de poderes, es decir, alguien, en este caso un abogado, el abogado José Hernández, interpone un recurso de antejuicio en contra de altos dignatarios. ¿Qué dignatarios? Magistrados de la CC. Obviamente, ¿dónde lo interpone? Según la propia Constitución, quienes lo deben conocer son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y pasó lo que pasó el día de hoy. Entonces, esta parte es eminentemente jurídica. Pero de la parte jurídica, obviamente el antejuicio es así, se va al órgano político de los 3 poderes estatales, el Congreso de la República, donde eventualmente se hará el juicio político con el voto que se haga en el Pleno. Pero para que el Pleno pueda votar, primero se tenía que integrar una comisión pesquisidora, investigará, llamará a declarar a quienes quiera llamar, me imagino a los 4 magistrados que se está en este caso pues pidiendo que se les quite el derecho del antejuicio, y cuando presente un informe y el Congreso decidirá si se hace o no una votación donde con mayoría calificada, que serían 107 diputados, se les podría quitar y despojar del privilegio del antejuicio e investigar a los 4 actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sí, queremos explicar poco a poco este proceso, Julio, para que se pueda entender muy bien. A lo mejor puede existir algún tipo de confusión. En este caso, por ejemplo, el fin del antejuicio es que los magistrados en mención de la Corte de Constitucionalidad pierdan esa inmunidad y sean investigados como cualquier guatemalteco, como usted, como yo. Así es, nadie es superior a la ley, efectivamente, ¿verdad? Pero todo esto obviamente lleva un procedimiento gran parte recae en el Congreso de la República, porque esta comisión pesquisidora deberá hacer un análisis, entregar así las conclusiones, cuál es la recomendación que hace al Pleno. Y con esta recomendación ya se somete entonces a la votación y con 107 votos, si no estoy mal, así es, se tiene que votar entonces si retiran o no la inmunidad. En este caso, para ir aclarando un poco el proceso que se va a llevar en este momento. Específicamente eso es. Lo primero, por ese sistema de pesos y contrapesos, ya fue la parte jurídica. La Corte Suprema de Justicia, integrada en este caso por magistrados suplentes, que fueron quienes dieron esta resolución, ya resolvieron de conformidad a derecho. ¿Por qué de conformidad a derecho? Porque para ellos hay elementos de prueba y de convicción de que se alteró y se intervino en un poder estatal, en este caso en el Congreso de la República, se violentaron derechos como el de presunción de inocencia y el hecho de que no habían sido citados, oídos, vencidos en casos, en juicios ya directamente algunos de los candidatos a ocupar estas magistraturas en la Suprema. Entonces aceptan, ¿no? Yo creo que ahí está bien en el sentido de que ellos dicen, bueno, aquí hay una duda, mejor que esto se investigue, pasa al Congreso. Aquí en el Congreso habrá que ver cuál es el tiempo que esta comisión pesquisidora va a tener. Tiene que tener pruebas de cargo y pruebas de descargo, es decir, los 4 magistrados a quienes se les está solicitando que se les despoje del beneficio del antejuicio, pues también podrán presentar sus pruebas de descargo con relación a lo que dice, en este caso no es una acusación, porque no es una cuestión penal, sino que el antejuicio, como se llama en sí este proceso.
Y bueno, cuando esto se decida, si hay indicios según esta comisión, su informe no es vinculante. ¿Qué significa? Ellos no pueden decir, ¿le quito o no le quito el antejuicio? Es una recomendación. Bravo, se lo presentan al Pleno. Si dicen, no hay nada, ahí muere el asunto. Pero si dicen, aquí hay indicios de que sí se cometió alguna ilegalidad o se violó algún precepto constitucional o legal, el Pleno lo debe conocer. Y como tú bien dijiste, como ahora son 107 diputados, la mayoría calificada ahora ya no es de 105. Quiero decir, ahora son 160 diputados, la mayoría calificada ya no se integra con 105, sino que con 107 diputados, que serían quienes tendrían que votar a favor. ¿Para qué? Para que se levante el antejuicio. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa cuando se le levante el antejuicio a un funcionario que está en el ejercicio del cargo? Simple y sencillamente va a continuar en el cargo, pero estando en el cargo va a poder ser investigado por un presunto hecho delictivo. Ahora bien, hasta ahí todo bien, no, parece jurídicamente muy bien. Sin embargo, ya el día de hoy se interpuso un recurso también ante la Corte de Constitucionalidad, y esta es la parte perversa. ¿Y te parece si mostramos los datos, precisamente porque obviamente hay ciertos procedimientos que se han llevado a cabo amparando o previendo incluso futuros procesos o futuros resultados? Veamos entonces los datos, Julio. Claro que sí, Sandy, es que echa la ley, echa la trampa. Es decir, no puede ser que la Corte Suprema de Justicia se quede en Suprema solamente de nombre y que la Corte de Constitucionalidad sea el suprapoder en este país, porque esto ya ha pasado en otras ocasiones. Y cuando ha ocurrido esto, lo que ha sucedido es que generalmente los magistrados de la CC se autoamparan. Explico y veamos los datos. La Comisión Pesquisidora, ya como lo dijimos, hará el informe al Pleno del Congreso y ellos, como Pleno del Congreso, tendrán que obtener, si de verdad quieren, en el juicio político, que se le levante el privis legis, el privilegio que tienen los magistrados 4 antejuiciados, 107 votos hay que obtener. Esto tampoco es una situación tan fácil, es de mucho cabildeo político. En este proceso existe un riesgo latente y es al que me quiero referir y que ya pasó, de hecho, o sea, de una vez lo adelanto, que se interponga un recurso ante la misma Corte de Constitucionalidad. Pregunto, Sandy, ¿a quiénes se están queriendo antejuiciar? A la Corte de Constitucionalidad. Pero mira cómo es de perversa la ley y la práctica misma que ha quedado dentro de la ley de la misma Corte de Constitucionalidad y de antejuicio. Obviamente se permite que se interponga un recurso para protegerlo, un amparo. Un autoamparo. Exacto, un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para protegerlos del antejuicio que se había interpuesto en contra de ellos en la Suprema, y eso ya pasó. Y obviamente, como ha pasado en otras ocasiones, lo que va a pasar es lo que tú dices, se van a autoamparar. Pero vamos a ver, veamos, sigamos analizando. Número 1, esto no es ético. Número 2, esto no es moral, porque si de verdad es un sistema jurídico y la Corte Suprema de Justicia dice yo tengo indicios, el Congreso dice yo también, sigamos investigando, pues que se investigue, ¿no? Porque repito, la ley dice que nadie es superior a la ley. Pero aquí hay una situación. El abogado interponente José Hernández también interpuso otro recurso, y este recurso se llama recurso de reposición, solo que eso no lo hizo aquí en Guatemala, lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar precisamente que el autoamparo, como ha pasado en otras ocasiones, suceda, bajo los argumentos de lo que hemos dicho. Es decir, no puede ser que quien está siendo investigado pues tenga la misma potestad de quitar esa situación de la investigación que pesa sobre ellos. No puede ser que se hayan violentado preceptos constitucionales como la presunción de inocencia y que sean violentados por la Corte que defiende a nuestra máxima ley, que es la Constitución. Y entonces la Corte Interamericana de Desarrollo, lo que Interamericana de Derechos Humanos, lo que tiene que hacer es conminar. ¿Qué es conminar? Pues ordenar al Estado de Guatemala, que es parte de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, y decirle, se tienen que abstener los señores magistrados, los 4 que están antejuiciados, de conocer esta situación, como es lo lógico, ¿verdad? Efectivamente. Estos son los escenarios entonces que se tienen. De momento ya está conformada la Comisión Pesquisidora por parte del Congreso de la República. La Comisión Permanente lo ha dado a conocer y en seguimiento también a la notificación recibida por la Corte Suprema de Justicia. Y ellos, pues bueno, deberán iniciar así con su cronograma de trabajo, estableciendo cuáles serán entonces esos plazos que se dará tanto para recibir también algún tipo de tachas, información y todo en contra de estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y posteriormente
posteriormente también las pruebas de descargo, que es parte también de un proceso para luego conocer qué dice el Pleno en cuanto a retirar la inmunidad a los magistrados en mención. Así es, como sea, un proceso interesante, porque al final de cuentas lo que siempre decimos aquí ya para finalizar, un precepto que te enseñan cuando estudias Derecho es que lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley, hay que respetarla. Así que esperemos que aquí pase por el beneficio de la transparencia de cualquier proceso, incluyendo el antejuicio, algo que sea claro y no donde pues se le encuentre una trampa para que esto no siga adelante como debe ser. Por supuesto, así que estaremos pendientes el fin de semana, puede que exista algún tipo de información, le invitamos siempre a sintonizar TN23. Vamos a una pausa, al regresar daremos a conocer la actualización de casos del COVID-19. Así es, no cambie por favor, recuerda que nosotros somos a la medida. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que finalizaron con el conteo de los casos registrados ayer, haciendo un total de 1.009, de los cuales 668 son hombres y 341 mujeres. Sin embargo, las cifras de este viernes están pendientes de reportarse. También se dio a conocer que se han registrado 49 fallecidos, de los cuales 36 son hombres entre 35 a 81 años y 13 mujeres entre 31 a 79 años. Se registraron así también en total 79 casos recuperados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para este análisis es decirle en este momento a usted calma, ¿verdad? Calma porque lo acaba de decir Sandy Monroy, es decir, no tenemos realmente un dato real. Pues suena terrible eso de más de 1.000 contagiados, pero veámoslo en cifras, por favor, porque ahí lo tiene usted en pantalla. Casos nuevos, 1.009, pero ojo, ahí se están contabilizando también los 800 de ayer. Ya vamos a tratar de explicar obviamente más lo que hay el día de hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar el porqué de esta situación. Casos totales 15.828, casos activos 12.126, fallecidos, esto es dramático hasta el momento, 678 y recuperados 3.028. A ver, ha cambiado evidentemente la forma en que el Ministerio de Salud va a dar el conteo de los datos en cuanto a los casos día con día, esto es más que evidente. En este momento, los datos todavía, yo diría que en los próximos días vamos a tener que ser muy cautos y mesurados y sobre todo el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque dieron plazo hasta el próximo día martes para que hospitales y laboratorios, en este caso privados, que han hecho pruebas de COVID, pongan al día los datos de los cuales ellos disponen, es decir, cuántas personas han examinado, cuántos positivos, cuántos son asintomáticos, cuántos no tienen nada y en todo caso, inclusive hasta si hay alguna persona fallecida. ¿Esto por qué? Por la auditoría que esta misma semana pidió la ministra que se realizara en esta situación y que podamos manejar cifras reales. Entonces, ahí es donde hoy digo, tengamos un poquito de mesura y de calma con esta cifra. Así es, Julio. Es importante mencionar esto porque sabemos que había cierta información que no se tenía completa. Ayer se dieron a conocer los 800 casos, sin embargo, la ministra ordenó entonces esta revisión de los datos que ya bien mencionabas, Julio, sí, y hoy precisamente se compartió que se revisaron y que en total los casos registrados ayer entonces con la revisión que realizaron y los reportes pendientes que estaban son los 1.009. Los datos de hoy probablemente mañana se estarán compartiendo para ver cuántos casos se registraron hoy. Pero también... Y tiene una explicación. Exactamente. Y perdón, ibas a decir otra cosa, después te explico. Algo más que también iba a mencionar es que ayer lo indicábamos, Julio, de que también se da un poco de desorden porque obviamente no sabíamos si se había establecido o no un horario de cierre. Hoy ya se ha establecido. Exacto, entonces, bueno, menos mal que la interrupción fue para hablar de Estamos en sintonía. Ese es exactamente, el análisis en sintonía. Sí, precisamente hoy ya por lo menos vamos a tener esa certeza, porque a partir de ahora los datos se van a actualizar, llamémosle así, después de pasado 1 minuto de la medianoche. Entonces vamos a saber prácticamente, para ser bien claros, que vamos a tener, digamos que datos del día anterior, para ser más prácticos. Así como a esto empecemos a acostumbrarnos, es decir, así como el día de hoy, con este reporte de los 1.009 casos
ya constatados, verificados, que corresponden al día jueves, va a empezar a pasar de aquí en adelante. Pero, eso sí, vuelvo a recalcar, hasta el día martes probablemente todavía podamos tener alguna variación o varias, ¿verdad? Pero lo importante al final de cuentas es empezar a poner orden, porque una cosa sí es cierto, o sea, la población guatemalteca lo que tiene derecho es a saber los datos y los datos reales. Y no hay ninguna justificación para que esto no se dé. Y aparte también recordemos que es acceso a información pública. Así ¿no? es un derecho humano para empezar. Efectivamente. Y aparte de ello, cuando se mencionaba un poco acerca de que los datos ya no se iban a conocer, entonces los de hoy mismo, yo creo que es preferible tener datos reales y que tengamos que esperar unas horas más a que al final, por saber al momento lo que está pasando, suceda lo que está ocurriendo un poco con el desorden que se tenía en cuanto a las estadísticas. Y aparte de todo es muy importante también dejar las reglas claras, Julio. Es decir, el corte se hace a las 0 horas, entonces ya todos deben estar notificados, los hospitales privados, laboratorios privados, públicos también, ellos van a estar entonces con esta regla para que se pueda trasladar la información en el momento preciso y de esta forma entonces tener los datos que puedan coincidir con los casos que ya se han confirmado según las pruebas. Yo creo que los guatemaltecos entendemos y seguramente podemos estar más anuentes a que el día de hoy se nos den los datos de ayer, pero que sean ya sin equívoco, que sean reales, que sean concretos, que sean confirmados, de hecho, ¿verdad? Y cruzada la información en las bases de datos, Manuel, como lo hagan. Yo no sé cómo es realmente que se hace. Y no que pase esta confusión que se dio de ayer para hoy, porque la gente dice, bueno, ¿cómo está esta situación? Creo o sea que ayer no está bien contabilizado. Exactamente, hay mucha incertidumbre incluso, y hoy cuando se dan a conocer los datos que eran 1000, pero que después de las 48 horas, que después no, que creo que crea un poco de confusión, entonces también creo que es importante poder dejar todo claro, Julio, y obviamente sabemos que las autoridades en este momento tienen muchas cosas que ver, pero sin duda ese es un punto que no tienen que dejar por un lado. ¿Qué te parece si vemos otros datos? Por favor, no queremos terminar este tema sin hacer el análisis de viernes de las regiones, así que Sandy, vamos con la región número 1, por favor. Así es, la región 1 reporta 11.789 casos, Chimaltenango registra 321, Zacatepeque 606 y Guatemala 10.862. Y entonces ahora vemos cuál es el dato que tenemos para la región número 2, y ahí lo tiene usted precisamente dentro de breves segundos en pantalla. 1.371 casos totales de la siguiente manera: Huehuetenango con 119 contagiados confirmados, Totonicapán 61, Quetzaltenango 521 y San Marcos 670. Ojo que Quetzaltenango va aumentando mucho. Así es, vamos a la región número 3, 621 casos. Izabal registra 105, Zacapa 141, Chiquimula 65, Jalapa 42 y El Progreso 268. Así es, y ahora con la región número 4, vamos a ver cómo está esta costa sur. 1.380 casos, Retaluleo 89, Suchitepeque 180, Escuintla es otro departamento que hay que poner atención, 730 casos, Jutiapa 150, Santa Rosa 231. La región número 5. Esta región reporta 667 casos. Aquí ubicamos a Petén, que tiene 122 casos positivos, Alta Verapaz 131, Baja Verapaz 153, Quiché 71 y Sololá 190 casos confirmados. De esta manera, Sandy, televidentes, podemos decirle una semana más, ahí está, la radiografía, la situación real del COVID-19, al menos con los datos que se nos han proporcionado de forma oficial. Vamos a la pausa, ¿te parece? Por supuesto, vamos a la pausa. Siempre queremos hacerle la recomendación, no se deje llevar por cualquier información que puede encontrar en redes sociales, siempre abóquese a los medios oficiales, en este caso el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno de Guatemala y por supuesto nosotros los noticieros que estamos confirmando también estos datos para que de esa forma no se desinforme a la población, porque a veces surgen mensajes que no son ciertos, así que por favor, mucho cuidado. Eso me parece muy bien. ¿Sabe usted que el negocio que realizó aquella fiesta ilegal ya canceló la multa? ¿Cómo, cuándo y de cuánto? Cuando regresemos se lo decimos. Recuerde una cosa, somos a la medida.
Bueno, y vamos entonces precisamente con el análisis de este tema, porque lo hemos hablado en varias ocasiones. Y veamos primero unos datos. Esta es una situación que usted no nos dejará mentir, pero causó realmente indignación y también, Sandy, causó molestia dentro de lo que es la sociedad guatemalteca. Y nos referimos a esa fiesta clandestina que se celebró el pasado 12 del mes de junio en un negocio que está ubicado en Carretera El Salvador. Bueno, hasta ahí estamos todos claros y lo recordamos. Las autoridades del municipio a donde pertenece, es decir, Santa Catarina Pinula, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, procedieron a clausurar temporalmente el negocio y a imponer una sanción administrativa. De hecho, la más drástica, impusieron 500,000 quetzales de multa, medio millón de quetzales. Esta sanción, que fue impuesta por el juez de asuntos municipales de la comuna de Santa Catarina Pinula y que se dio un plazo de 5 días hábiles para cancelarla, bueno, pues hoy se hizo. Pero ojo aquí con la situación: cuando se cancela una multa en asuntos municipales antes del plazo que te han establecido, se puede hacer una rebaja de hasta un 25%, y esto es lo que pasó aquí. Se le hizo una rebaja del 25%, es decir, en este caso terminaron pagando 375,000 quetzales, que también es alto, y esto ya les permitió, al menos en la parte administrativa, ahora ya tienen, digamos, la autorización del juez de asuntos municipales de poder reaperturar las operaciones del negocio. La situación es que esto pues no termina aquí necesariamente, porque después viene la situación penal y eso todavía está en investigación. Por supuesto. El tema administrativo, digamos que con la cancelación de esta multa de los 375,000 quetzales... Que terminó siendo alta al fin. Efectivamente, sí. Pero al final entonces se ha concluido entonces este procedimiento. Así pero es. Falta la investigación del Ministerio Público. Exactamente, y esa es la parte obviamente más complicada, porque lo administrativo a usted se lo hemos tratado de explicar aquí en A la Medida y lo he entendido perfectamente. Lo más que puede ser una sanción en lo administrativo es pecuniaria, y en este caso es de dinero. Obviamente eso se refiere a lo pecuniario, termina siendo alto. Bueno, lo pagan y se da ese descuento del 25%. Lo difícil acá, lo largo, lo complicado, es el hecho de hacer la investigación que ya esté iniciada obviamente por el Ministerio Público para determinar si se cometieron ilícitos penales, si se violentaron obviamente con lo que estamos viendo ahí en pantalla, qué tipo de artículos, ya sea por las disposiciones presidenciales, ya sea por el estado de calamidad o ya sea simple y sencillamente por nuestro Código Penal, solo por mencionar unos que ya los hemos mencionado muchas veces, artículo 301 y 305, que van referidos a no hacer caso a disposiciones que van relacionadas a la salud del primero y obviamente a poner en riesgo el contagio masivo de alguna enfermedad el segundo. Esto es importante entonces porque sabemos entonces, este caso originó muchos comentarios y la expectativa también de los resultados es alta. Es alta. Cuando se da a conocer del pago de la multa, no queda gran parte de la población o varios que incluso hacían ciertos comentarios en redes y todo, pues muy contentos, ¿no? Indicaban, bueno, ya pagaron y se quedó ahí la situación. No, es necesario poder aclarar esto. Son procedimientos diferentes los que se van a llevar a cabo y que obviamente entonces ya con la investigación que el Ministerio Público de hecho ya está realizando, vamos a saber entonces si existirán algunas capturas, cuál sería el procedimiento. Correcto. Aquí se podría ver también el tema de una cancelación o no de la empresa, Julio. Sí. Es que recordemos, Andy, que ahorita lo vamos a volver a decir. La parte administrativa temporalmente se cerró porque es una sanción temporal y la multa, la máxima sanción. Pero eso ya terminó, pero no ha terminado el caso. De hecho, el caso apenas empieza, porque ahora es un caso penal en el cual, fuera de que puede iniciarse una investigación, que como tú dijiste, Sandy, ya se inició, puede, si se considera pertinente, ordenarse alguna orden de aprehensión, es decir, alguna o algunas órdenes de captura inclusive. Puede también de alguna forma llegar a un juicio oral y público y donde pues probablemente también si las personas ya citadas, oídas y vencidas y en un juicio ya firme con todas las instancias pueden llegar a salir condenadas, también está el riesgo de la pena de prisión, aparte de la cancelación total del inmueble y aparte todavía se puede imponer en lo penal una reparación digna, que eso también es monetario. Definitivamente. Vamos a observar otros datos, Julio, para seguir ampliando este análisis. Me gusta entonces observar cuáles son los distintos panoramas y escenarios que se pueden observar en esta situación y qué pasa entonces luego de cancelar esa multa. Perfecto, muy bien. Lo vamos a recalcar porque aquí tenemos que dejar esto bien en claro, ¿verdad? Para que no haya desinformación.
parte administrativa, que es lo que pasó el día de hoy en la municipalidad. Tras haber solventado esta multa administrativa, el negocio en esta parte administrativa ya podrá reabrir su funcionamiento. Y eso es lo que tal vez a la gente, a algunos han criticado, a otros han alabado, yo no sé, pero aquí no termina el caso. Sin embargo, Sandy, falta lo que tú decías, esperar los resultados, esperemos que tampoco sea tan larga, ¿no? La investigación que el MP está realizando para determinar si existen y en todo caso cuáles son los delitos penales a perseguir. A la vez también la investigación determinará si como consecuencia de las mismas se procederá, como ya lo dijimos, a captura de presuntos responsables. Y algo que debe quedar bien claro es lo siguiente, ¿verdad? En este momento, este tipo de reuniones y fiestas no solo no deben realizarse por las prohibiciones legales vigentes, deben realizarse por sentido común y por salud, así de simple. Ahora, si usted tiene 375,000 quetzales que quiere pagar en alguna municipalidad, pues bueno, haga su fiesta, pues. Y atenerse también a las repercusiones penales que se puedan registrar. Así que esto es lo que ha pasado en cuanto al caso que ha dado mucho de qué hablar, hay que mencionar, y estaremos por supuesto pendientes de cuál es el resultado de esa investigación por parte del Ministerio Público. Ahora vamos a conocer otra noticia porque el ex candidato a diputado y abogado Jean-Pierre Mota Ubico fue asesinado cuando retornaba a su vivienda. En horas de la tarde se registró un ataque armado en contra de un vehículo liviano en el puente La Unión, ubicado entre Villacanales y Santa Inés Petapa. En el hecho, una persona resultó con serias heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La víctima fue identificada como Jean-Pierre Mota Ubico, quien presentaba 2 impactos de bala en el cráneo y pese a las heridas provocadas aún contaba con signos vitales, por lo que de inmediato fue trasladado hacia el hospital de Amatitlán, pero minutos después falleció a causa de los múltiples impactos. La esposa del fallecido viajaba junto a él, sin embargo, salió ilesa. Según declaraciones, hombres a bordo de una motocicleta los interceptaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra Pierre. La víctima era abogado y se postuló en las elecciones pasadas como candidato a diputado del Congreso de la República por el departamento de Escuintla. También era actor y modelo y habría participado en el programa televisivo de entretenimiento Combate. Se dio a conocer que Jean-Pierre sería testigo en el caso Odebrecht contra el fiscal Juan Francisco Sandoval. Autoridades investigan el caso para esclarecer el móvil y responsables del crimen. Lamentable nota, lamentable este sensible fallecimiento y el duelo, ¿verdad? Y la resignación para los familiares de Jean-Pierre Mota. Vamos a la pausa, por favor, Sandy. Así es, regresamos enseguida. No cambie, somos a la medida. Y le agradecemos que siga acá con nosotros en su programa A la Medida. ¿Sabe usted que la nueva ministra de Salud dio a conocer cuál va a ser el procedimiento para el nuevo recuento de casos de las personas que pues están infectadas por COVID-19 en Guatemala? Esto lo hizo en una conferencia de prensa el día de hoy. Le pido que preste mucha atención. La ministra de la cartera de Salud, Amelia Flores, enfatizó que se espera que en las próximas semanas los casos de contagios comunitarios se den más en el área rural. Parte de los lineamientos generales con los que estamos entrando a trabajar al ministerio está como primer lugar el combate a la corrupción, el trabajo con transparencia. Como les digo, hay muchas expectativas, pero no solo expectativas, sino necesidades del personal médico y paramédico que trabaja dentro de los servicios de salud. Ustedes mismos lo saben en qué condiciones se trabaja. Estamos apoyándolos en toda la parte administrativa y financiera para que puedan realizar las compras que necesitan. Contamos con recursos suficientes para poder realizar todas estas compras en base a las necesidades que se tienen. Y en base a eso estamos trabajando. Sabemos que hay que hacer grandes esfuerzos, contamos ya con el apoyo del Ministerio de Finanzas para poder agilizar las compras con una oficina especializada para la ejecución de los fondos COVID y de proyectos especiales, específicamente de bancos, de préstamos de bancos, en el cual estamos conscientes
que estamos trabajando en pro de la eficiencia, con el objetivo de poder demostrar y ejecutar lo más pronto posible todos estos recursos. Al día de hoy tenemos un avance importante en cuanto al diagnóstico. Estamos trabajando coordinadamente y dando todo el apoyo a las unidades técnicas del Ministerio. Aquí con el Viceministerio de Atención Primaria y todos los viceministros, con Epidemiología, el Departamento de Epidemiología y el Sistema de Información, para concordar y reflejar datos reales y fiables a ustedes y a la población. De esta manera creo que he dado como los puntos generales. Quiero enfatizar también que el fortalecimiento a la atención primaria es muy importante, que estamos ya implementando todas las acciones que se van a dar durante este mes que estamos terminando y el que inicia ahorita la próxima semana. Como ustedes bien saben, ahorita tenemos concentrado la mayoría de los casos en el área urbana, metropolitana y en otras áreas también urbanas, pero lo más probable es que al futuro muy cercano los casos que vamos a empezar a ver van a estar a nivel comunitario en áreas rurales. Es por eso que la implementación de una estrategia a nivel primario es muy importante y aquí hablo de centros y puestos de salud. Asimismo, la ministra indicó que al momento hay 10 laboratorios privados autorizados en el país para realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19. En relación al aumento de las pruebas a que nos estamos refiriendo, sabemos que la realización de las pruebas se ha aumentado muchísimo a nivel privado. Creo que tenemos aproximadamente 10 hospitales privados, 10 laboratorios privados, porque no todos son hospitales que están realizando pruebas de diferente tipo, ¿verdad? Pero que tienen la capacidad para realizar pruebas. Como lo dije a un principio, hemos tenido un retraso importante en el Laboratorio Nacional de Salud por la baja del personal para el ingreso de muestras. Sin embargo, se ha iniciado ya el proceso de descentralización a las áreas y hospitales para que ellos realicen sus pruebas. Y también quiero referirme aquí a que todas estas unidades ejecutoras cuentan con recursos para compra de pruebas y que las están realizando. O sea, nosotros ayer hicimos una revisión en el Ministerio de Finanzas y muchas de las áreas de salud y hospitales han comprado reactivos y suficientes reactivos para hacer las pruebas. En este contexto, el doctor Francisco Coma está haciendo un análisis con cada uno de estos hospitales para poder conocer realmente si estas pruebas ya las recibieron, si no solamente realizaron el proceso de compra y están pendientes, o en dónde han realizado estas pruebas. En cuanto al tema de la atención primaria, que aquí nuestro objetivo es trabajar dentro de las comunidades o del primer nivel y segundo nivel de atención, con pertinencia cultural donde se requiere. El Ministerio de Salud dio plazo hasta el martes para que los laboratorios privados pongan al día su reporte de casos detectados de COVID-19. Esto permitiría tener datos reales sobre los contagios en el país, ya que se verificó que no había un registro actualizado. El Banco de Guatemala confirmó que el envío de remesas se está recuperando y esto es una buena noticia para las personas que dependen de estos ingresos. Del 1 de enero al 18 de junio, el Banguat registra 4.515 millones de dólares en concepto de remesas. Aunque es menor al año pasado, se redujo sustancialmente su caída gracias a la reactivación económica en los Estados Unidos. Si bien ha caído como se había previsto, estamos observando que las caídas son menos drásticas de lo estimado originalmente. Ya tenemos varias semanas en que la caída oscila entre 1 y 1.8%, 2%, y eso es positivo. Pareciera que las remesas van a empezar a tender a recuperarse y ojalá pues, llegaran a un dato positivo. El desempleo en el latino y el total en Estados Unidos ha venido mejorando y esto es producto también de eso y de los apoyos
gubernamentales que se han dado en esa economía. Para este año se proyecta una caída del 6% en el envío de remesas. Sin embargo, la cifra mejoró en comparación a la anterior estimación. En este año se esperan 9.825 millones de dólares, mientras que para el 2021 un crecimiento del 10%. Un informe de OIM señaló que en Guatemala más de 6 millones de ciudadanos dependen del envío de dichos recursos. Bueno, señoras y señores, entonces nosotros aquí le esperamos el próximo lunes, ¿no? Ya el tema del asueto, pues recuérdese de alguna situación. Estamos primero en un toque de queda total este domingo, no lo vaya a olvidar y por favor cuídese bastante. Y lo invitamos también a estar pendiente de las noticias en TN 23 mañana. Nuestra emisión es de 16 a 19 horas. Que descanse, feliz noche y buen fin de semana. Chao.